Está Alejandro Dolina en contacto con nosotros. Alejandro, buenas noches, gracias por el contacto. Buenas noches, Iván, ¿qué tal? Muy bien. Alejandro, bueno, por ser protocolares, ¿verdad? ¿Cómo está usted? Discúlpeme la falta de originalidad, pero me cuesta arrancar los reportajes de otra manera en momentos como este. Estoy en general triste, lo cual no es ninguna novedad tratándose de mí, pero las circunstancias son más bien graves, tristes, pero también estoy ansioso, con una ansiedad que se parece a la esperanza. Si usted me lo pregunta así en términos personales. Sí, pero vinculada a qué esa ansiedad que se parece a la esperanza. Ansiedad porque pasen de una vez estos tiempos y aparezcan nuevas circunstancias que nos mejoren un poco. En todo caso, con respecto a Maradona, he descubierto, en principio le quiero decir que yo lo viví con gran tristeza, y que yo he visto un pesar general, por más que a veces, por contradicción de los gestos, alguien cante en un velorio, pero no quiere decir que estemos contentos. Claro. Si se ha muerto Maradona, no estoy cantando porque lo estoy celebrando. Y si quisiera que no se hubiera muerto. Hay un gran pesar. Y lo que he visto es que se ha llorado a este muerto querido de distintas maneras, pero han llorado juntas personas que no piensan igual. Todos los argentinos, casi todos, estuvimos unidos en esa congoja por el muerto querido que es Diego. A mí me parece que eso puede ser la sombra de un comienzo. No digo de una reconciliación, pero al menos de una convivencia. Cuando en las familias lloramos juntos a alguien, a veces nos abrazamos con alguna intención de cercanía. Yo aspiro a que algo parecido a esto pueda llegar a ocurrir. Esa es la primera cosa que me da algún tipo de esperanza. La otra cosa es que yo pienso que la pandemia va a pasar. Va a pasar. Creo que la vacuna nos va a ayudar. Creo que tengo derecho a tener una esperanza tan fantasmagórica como la que acabo de enunciar en este segundo hecho. Con eso le estoy pintando un panorama de desolación por las desgracias que nos afligen y de una mínima esperanza de que estas desgracias de algún modo puedan superarse. Alejandro, esa esperanza de, por lo menos lo cito de memoria inmediata, corríjame si estoy cometiendo algún error, pero de una aproximación a una convivencia distinta producto de esta cuestión ecuménica que se generó producto de la muerte de Diego. Sí. ¿Es solamente producto de esa esperanza, del deseo que tenemos todos, o vio algún gesto que le permite esperanzarse con esto? Vi algún gesto, pero son gestos que a lo mejor duran lo que una flor. Claro. Pero los gestos están. Hemos llorado juntos, tipos de Ñuls y de Rosario Central van juntos a ponerle flores. Alguno que otro personaje público también hace ver su pesar, siendo que Maradona pertenece a uno de los dos bandos de la grieta, evidentemente. Uh-huh. Sin embargo, he escuchado algunas voces disidentes en esta especie de unión en el dolor, ¿no? Ahí tiene usted algunos que se han quejado de cómo era Maradona, o sea, no les gustaba cómo era Maradona, ¿no? Entonces, dice, yo me quedo con el Maradona tal y cual, y yo con este otro Maradona, tratando de hacer un beneficio de inventario, Maradona como persona. Bueno, eso viene desde antiguo, ¿no? La familia de la clase media que no les gustaba que Diego se drogara y consideraban que era un pésimo ejemplo, qué sé yo. Por otra parte, aparecen insensibilidades o declaraciones como esta que recibí yo en mi programa. Escuchá esto. A ver. Dice una señora muy bien intencionada, dice, ay, pero Maradona ganó tanto dinero pateando una pelota. ¿Qué queda entonces para un neurólogo o para Albert Einstein? Bueno, pues yo le dije que en realidad un neurólogo era una cosa, Albert Einstein era otra, Maradona era otra, y que había una cuarta cosa, que era la distribución de los recursos en el mundo.
distribución con la que podemos y debemos estar fuertemente en desacuerdo. Pero la pregunta es, ¿vas a empezar a luchar contra la desigualdad a partir de Diego Maradona? ¿No es mejor empezar con los Lehman Brothers, por ejemplo? Por algún otro lado. No, tiene que ser con Maradona, porque Maradona gana mucho dinero y los neurólogos poco. No, no es la forma de comenzar a luchar contra el capitalismo, contra la desigualdad, ni contra el neoliberalismo. Es otra cosa. Alejandro, Sí. no, respecto a, bueno, es familia de esto que estaba mencionando usted, hoy decíamos que incluso mirado con el prisma de la gente bueno, que por ahí la intervención del Estado no le gusta mucho, que habla de meritocracia, de las inversiones, etcétera, etcétera. Diego, sorprendentemente, unía todas esas características. Es decir, es un hombre que... Porque es el principal meritócrata. Claro, Que llegó por su mérito. ¿Por qué llegó? claro. Llegó porque lo subsidió Argentino Junior. Bueno, Pero entonces, por qué esa distancia, Alejandro, entre... Por ahí es un imaginario que estamos creando, es un hombre de paja, creo que no, por reacciones que vi, pero de ese sector contra Diego sí forma parte de los postulados de repente que los contiene. sí, forma parte de cierto odio hacia las personas que provienen de los sectores más desposeídos. Es así. Pero lo que yo he visto es que no es eso. Yo debo admitir que no es en todo en todos. Claro, sí, sí, sí. En algunos sectores, ¿no? Por ejemplo, es eso. Y después a otros les sale el gesto del reparo, qué sé yo, los Pumas, por ejemplo, ¿no? Bueno, tienen una forma de aceptar el homenaje de los All Black, casi no aceptándolo. Bueno, pequeños gestos. La otra deportista que se niega a participar del homenaje. Algunas cosas, pero no muchas. No muchas. En general hubo una respuesta casi unánime de pesar y de congoja y de duelo por el tipo que habíamos perdido. Me atrevo a hacer, antes de que los minutos se vayan y volvamos a la ausencia, una declaración en disidencia con lo que dijiste del relato de Víctor Hugo. Sí, lo hago adelante. desde la más profunda admiración por Víctor Hugo y especialmente como usuario de las palabras que son el lenguaje de la inteligencia. Pero yo creo que ese gol no necesita relato. Ese gol no necesita relato. Y los goles en la cancha no tienen relato. Es cierto. Se hacen solos. El relato es algo que le pone, lo diré, la televisión. Así que, Iván, vos que tratás de ver la realidad fuera del marco del relato televisivo. Extraño mucho la cancha, Alejandro, eso me pasa, por ahí es El eso. relato televisivo hecho de zócalos, de encuadres, de primeros planos de la realidad, de ediciones. Justo vas a decir que ese gol no tenía tanto mérito si se le quitaba el relato. No, yo lo que dije es que se juntan las dos en su disciplina, los dos hechos más perfectos en su disciplina de la historia universal. Pero es cierto, por supuesto que en las canchas los goles no necesitan... Es cierto que el relato relato deportivo es una disciplina un tanto más sencilla que la del fútbol a esas alturas, ¿no? Puede ser, Alejandro, puede ser. Igual lo discutiría a muerte porque cada vez que veo ese gol, lo estoy viendo ahora el gol, Alejandro, es el momento, pero te lo discuto a usted muerte. sabe, Tendrías que Iván, ponerlo en yo silencio. En este momento no lo estoy viendo el gol, lo estoy escuchando. Sí. Y sigo pensando, me gustó más verlo. Está muy bien, está muy bien. Alejandro, antes de darle, por supuesto, pie a la mesa, y te agradecemos, por supuesto, por este grato momento, que también quería hacerte algunas consultas, me interesa saber
si, voy a decir una obviedad, es un hecho que ocurre cada 100 años, esto, 80, 90, estoy hablando de la pandemia. ¿Cómo, sé que es una tontería la pregunta de decir cómo vivís el 2020, que para la mierda, cómo lo vamos a vivir con todo lo que ha ocurrido, pero ¿has encontrado alguna fuga, algo de belleza en un año tan difícil como este? Por un lado te puedo decir, Iván, que yo no busqué una fuga. Ok. No sé, sí. Y vos tampoco, por ejemplo. No estás tratando de olvidarte de la pandemia dedicándote a la filatelia. No. Bueno, o sea que no busqué una fuga, y el sufrimiento que tuve y sigo teniendo durante todo este año no es solo por mí, es por lo demás. Y cuando digo lo demás, no es que yo sea un benefactor de la humanidad. Pienso en la gente que yo quiero, pienso en mis hijos, que por ahí se pueden contagiar, o en mi tía Elcira, que es una persona mayor, que pertenece al grupo de riesgo, o en personas que yo quiero mucho y que están en peligro, que estuvieron en peligro. En eso pienso. Quiere decir que no sé si me importa tanto cómo me va a mí. Te puedo decir, no hicimos funciones de teatro este año. Bueno, la respuesta es jorobate. Hay gente que ha perdido su trabajo, que se ha muerto. Hay gente que ha perdido seres queridos, yo quejándome porque no puedo ir a visitar a un cuñado. Dentro de todo, la pregunta tenía otro significado y voy a contestar. Okay. Se genera un tiempo que yo antes no tenía y efectivamente lo utilicé trabajando en cosas en las que habitualmente soy perezoso, como por ejemplo terminar un libro que yo estaba escribiendo y que ahora casi está terminado. ¿De qué, Alejandro, También te puedo preguntar? Sí. ¿Cómo? Si te puedo preguntar, ¿de qué el libro? Es un libro de cuentos que es también una novela y se llama Notas al pie. Y me aprendí a explicarlo en 15 segundos. Son cuentos póstumos de un escritor ficticio que acaba de ser asesinado y se publican con notas y prólogo de su principal discípulo. Esas notas son escasas al principio y frecuentes al final. Al principio son eruditas, pero al final, en las notas al pie, se va tejiendo una novela de odios, de rencores y de crimen. Extraordinario. Alejandro, te va a preguntar la mesa, arrancamos por Lautaro Maislin. ¿Qué tal, Alejandro? Muy buenas noches. Todos hablamos Hola, de Maradona. Lautaro, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? ¿Qué tal? Muy bien. Bien. Bien, todos hablamos de Maradona, pero yo creo que usted es una persona autorizada para hablar de Maradona. De hecho, cada vez que vemos un especial de Maradona, lo vimos ayer en Sobredosis de TV y en TVR, siempre aparece usted contando algo. Yo quería preguntarle cómo fueron los primeros encuentros con Diego, qué se puede saber de esos encuentros, qué recordás, y cómo fueron los últimos o el último. Mucho a él, no he sido un amigo asiduo. Nos hemos encontrado muchas veces y lo que sí puedo decir desde el primer momento fue que encontré una persona cariñosa y generosa conmigo. Y después nos fuimos compañeros de aventura. En todo caso, filmamos una película juntos. Y entonces pasamos una cantidad de días bastante grande juntos. Incluso viajamos a Punta del Este y estuvimos allá una semana o dos, no me acuerdo. Estábamos muy aburridos los dos, o él estaba más aburrido que yo, y entonces conversábamos largamente. Por ahí él cantaba. Sabía que yo era músico, me gustaba el tango, me cantaba Tomo y Obligo, cosas así. Cantaba muy bien, realmente muy bien. Pero el primer encuentro fue un encuentro totalmente formal, en una reunión que hacían los tipos que después hicieron la película. Y ahí nos saludamos, sacamos una foto. Él estaba particularmente e inmerecidamente agradecido, porque yo había hecho una declaración cuando el Mundial 94 y cuando él había sido, suspendido y separado de aquel Mundial, ¿no? Yo no me acuerdo qué dije, al tipo le pareció bien, le pareció amistoso lo que yo había dicho, y ya me lo había agradecido antes de que nos conociéramos. Pero ahí nos conocimos. Yo no tengo anécdotas personales muy importantes o muy significativas en este tráfico de anécdotas que se ha hecho, que es millonario, ¿no?
millones de personas. Ahora, Alejandro, perdón por la interrupción en la consulta que te hacía Lautaro, pero vos sí lo que, perdón, el tuteo, usted lo que tiene sí es una relación muy desarrollada con el sentir popular, digamos, es parte de ese sentir popular. Le voy a trasladar la pregunta que le hice a Víctor Hugo hoy a la mañana. ¿Lo sorprendió la reacción en Argentina y a nivel global de lo que pasó con Diego o no? ¿Cree que era esperable? Diría que me sorprendió un poco. Yo esperaba que hubiera una reacción considerable, pero evidentemente fue una reacción espectacular. Claro. Y no solo me sorprendió, me consoló. Me consoló ver que el hombre que nosotros estábamos llorando también, un poco parte de la idea que antes desarrollábamos, también había llorado por otras personas que no tenían mucho que ver con nosotros, o por ahí sí. Y eso me emocionó, me consoló y me hizo sentir una especie de hermandad. Y me hizo pensar, como le acabo de decir hace un rato, que esa hermandad de gente que está llorando a alguien podría llegar a servir para algo. Claro, claro. ¿A tú? Alejandro, buenas noches. En relación a lo que venías hablando al comienzo de la entrevista y de la convivencia, ¿no? A través de la muerte de Diego Armando Maradona, en las redes Abuelas de Plaza de Mayo pusieron una imagen que estaba Estela de Carlotto con Diego Armando Maradona, y las redes se tiñeron un poco en relación a algunos comentarios que hacían diciéndole a las Abuelas de Plaza de Mayo que no era por ahí, ¿no? Como que las Abuelas de Plaza de Mayo no podían postear una imagen en las redes sociales junto a Diego Armando Maradona. ¿Alguna reflexión al respecto? No, ninguna, no. Yo creo que cualquiera tiene derecho a postear lo que quiera y también incluso hasta tiene derecho a objetar ese posteo. ¿Fero? Alejandro, buenas noches. Digo, Fernando. usted sabe de qué lado me acuesto, pero... Alejandro, buenas noches. Fernando Soriano lo saluda. Hola, Discúlpeme Fernando. el atrevimiento, quizás, pero Que no salga de ahí. Atrévase nomás. a los que lo escuchamos desde hace muchos años, como compañía de las noches, a mí me gustaría, si usted pudiera sintetizar un epílogo sobre Maradona, la vida de Maradona, los miles de Maradona que nos atravesaron a lo largo de estos años, ¿no? ¿Cómo usted podría narrar, diseñar, sintetizar un epílogo de la historia de Maradona en relación con su identidad argentina? No, yo no sería capaz de tamaña cosa, ¿no? En ese sentido yo no le tengo mucha fe a mis palabras. Pero si usted le tiene que explicar a un extraterrestre quién fue Maradona, baja un extraterrestre, baja un... No, eso es pedir una monografía, no es una pregunta, una consulta, es pedirme una monografía, yo me tomaría mucho tiempo para hacerla. Claro. No tengo a los dioses tan de mi lado como para cantarle una milonga sin saber la letra, ¿no? Alejandro, para ir... Le agradezco, pero le agradezco mucho que me lo pida. Le agradezco mucho que me lo pida porque usted crea que yo soy tan buen poeta como para empezar ahora a decir algo. La verdad que sí, eso es lo que... Yo la primera tentación que tengo es renunciar a esa jerarquía que usted me ha atribuido. Alejandro, hay algo, si nos lo permite, si no, por supuesto que no, pero si algo que exceda a Diego, por más que la coyuntura trate de impedirlo, que tiene que ver con lo que usted decía al comienzo, de esta aproximación a una convivencia por ahí un poco más civilizada. ¿Significa que hay algo que está viendo que lo preocupa o lo preocupó sobre, no sé, el debate público, la convivencia ciudadana, la relación, no sé, con los medios? Sí, yo creo que el odio está aceitando la polémica política actual y que, discúlpeme si le digo esto, Adelante. metiéndome en una cosa medio como de comentarista político, pero a mí me parece, acá entre nosotros, esto para nosotros, que la grieta es una estrategia política de la oposición. No porque hayan tomado esa decisión, pero es una estrategia política que conviene a la oposición, no al gobierno. Entonces, funciona del siguiente modo.
cualquier decisión que provenga del gobierno es objetada. Automáticamente, sin debatirla. Esto me parece una estrategia que, si está pensada, es brillante. De manera que cada separación, cada denuesto, cada episodio de ofensa, cada crecimiento del clima de ofensa, es favorable a la oposición. Y cada achicamiento de la grieta, cada surcido de precipicios que hagamos, significa que el gobierno va a tener un poco más de posibilidades de acción. Esto me parece bastante elemental. De manera entonces que yo estoy esperando que la grieta se haga menos amplia. Estoy esperando el surcido de precipicios, sabiendo que es una tarea muy difícil con el hilo tan endeble que estamos usando, con las agujas que tenemos, con el tamaño de los precipicios que hay que surcir. Eso es lo que le podría decir al respecto. Y le imploro me disculpe el pesimismo, Alejandro, pero si la estrategia es exitosa, como decía usted, de objetar, por ejemplo, las medidas del gobierno y a partir de eso generar un clima enrarecido, uso mis propias palabras arbitrariamente, ¿por qué la abandonaría alguien que tiene esa estrategia exitosa? Tal vez porque todavía no se dio cuenta de que es una estrategia y de que es exitosa. Así que por eso le dije que lo hablemos entre nosotros. Claro, está bien. Está muy bien, para no avivar a nadie. Alejandro, no hay teatro, pero corríjame si hay, bueno, estas iniciativas que permite la tecnología, en este caso el streaming, ¿verdad? La Venganza va a ser no sé si le puedo decir un programa especial, pero... Sí, puede decirlo. Sí, es especial, claro. Es especial, es especial. Es un streaming que esto ocurrirá el 12 de diciembre a las 21:30. Y es el reencuentro. Nosotros, con los muchachos, con Gillespie, con Barton, con los chicos del trío sin nombre, bueno, a mis hijos sí los veo, que forman parte del trío, Sí, claro. pero no nos vemos, hacemos el programa por Zoom, no nos vemos. Claro. No estamos bajo el mismo techo desde el comienzo de la pandemia. Nos vamos a reencontrar hisopándonos hasta las narices, que es como corresponde hacerlo, por otra parte, en ese programa, que será especial, porque además servirá para despedir irrevocablemente este año, Claro. y también para también para dar algo que no va a salir por radio. A ver. No va a salir por radio. Es un programa que vamos a escribir especialmente para ese streaming, para esa ocasión, y que solamente podrá verse por ahí. Eso es todo lo que tengo que decir, nada más. Pero una cuestión, Alejandro, que ya lo pregunto esto entre nosotros, no ve nadie. Si yo quiero, porque esto tiene un estímulo, que es, si van a hacer algo que es especialmente para el streaming, hay que verlo, va a ser algo que va a ser evidentemente visual. ¿Cómo hago para Vas a verlo? creer que es una cosa distinta a La Venganza. Es La Venganza con unos contenidos que por puro capricho Sí. no hemos querido poner en el programa de todos los días. Claro, está bien. Nada más. Está bien. Nada más. ¿Y cómo hago para verlo? A lo mejor, como dice Gillespie, por ahí utilizamos algunas palabras que no nos atrevemos a usar en el lenguaje de todos los días, Ok. en la radio. Ok. Entonces, Pero no más que eso. el sábado 12 de diciembre, ¿cómo hago, Alejandro, para verlo o estoy atento, digamos, a las redes de La Venganza? No, es que hay que poner ahí entrada1.com y ahí le dan un link y ahí con el link usted hace todo eso que usted ya sabe. Ahí está. Alejandro, gracias por el momento. Fue muy grato, de veras. Está muy bien. Le iba a decir una última cosa Sí, que por quizá favor. podía servir como epílogo de Diego. Y es que yo creo, ustedes lo han dudado durante algún momento de este programa que lo he visto, pero creo que Diego estaba siempre del mismo lugar. Estaba siempre del mismo lado.
del mostrador, Totalmente, sí, sí, sí. del mismo lado. Podíamos dar un paseo por la vereda de enfrente solo para ver que nos equivocábamos. Pero si hay alguien que ha sido coherente con su corazón, no solo en lo político, sino en lo humano. Hay una parte de la política que es la humana, que es lo humanístico, es estar del lado del ser humano, del lado del tipo que sufre, de ese tipo. Bueno, ahí estaba Diego. Y ha estado también como gremialista, con los futbolistas, y siempre no le hubiera costado nada le hubiera costado ser amigo de los mercaderes, de los poderosos, y no lo fue, y pagó carísimo no serlo. De manera que en eso yo creo que poco hay que reprocharle a Diego, y este sería el epílogo que me han pedido. Muchas gracias, Alejandro, por el epílogo, finalmente. Ha retribuido con la grandeza que esperábamos. Claro, claro. Con esto no hace falta la monografía. Bueno, que eso lo hice para sacármelo. Yo siempre he estado en hacer los deberes. Alejandro, gracias por el tiempo, de veras. Un gran abrazo. Un abrazo muy grande, y lo felicito a usted y a los muchachos del canal por su trabajo. Y un gran abrazo a Víctor Hugo. Ahí está. Será dado. Porque Gracias. para mí que se va a enojar. Alejandro Dolina, un placer y por supuesto un momento muy grato y un lujo que nos dábamos acá en Hagan Algo.